En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos una visión dada al apóstol Pedro. En dicha visión se nos dice que el apóstol Pedro se hallaba orando en la azotea de la casa. Y el relato bíblico nos dice que él sintió gran hambre. Esto sucedió cerca de la hora sexta, es decir, un poco antes del mediodía. En la visión, ¿qué vio Pedro? Un lienzo que descendía del cielo. Cito el relato según aparece en Hechos capítulo 10, versos del 10 al 16. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preguntaban o le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Le pregunto a usted, amigo, ¿qué contenía aquel lienzo? Toda clase de animales, monos, zorrillos, reptiles, sabandijas, aves de rapiña, etc. Ahora cabe preguntar, ¿comería o consumiría usted serpientes, lagartijas o perros? Estoy seguro que no. Un creyente cristiano me dijo que este relato bíblico que acabamos de leer evidenciaba que todos los animales declarados en Levítico 11 como inmundos ahora son limpios y se pueden consumir. Si leemos con detenimiento este relato, notaremos inmediatamente que Pedro no entendió aquella visión. Dice Hechos 10:17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces, ¿cuándo entendió el apóstol Pedro el significado de aquella visión? Cuando él llegó a la casa de Cornelio, dice el verso 28, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Al respecto dice un autor, Dios no limpió aquel montón de animales inmundos, sino a hombres gentiles anteriormente considerados inmundos por los judíos. Los animales inmundos que aparecieron en la visión antes citada sirvieron para simbolizar las razas gentiles de los hombres. A los judíos se les había prohibido asociarse con ellos a causa de sus abominables prácticas, pero ahora esa pared de separación espiritual había sido derribada y la salvación se hacía extendida a los gentiles. Pedro finalmente comprendió el significado de la visión y dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y practica lo que es justo, le es acepto. Versículos 34 al 35. Otro autor dice, como puede verse, la visión no tenía el propósito de autorizar el consumo de animales inmundos, sino de romper
el prejuicio judaico que consideraba a los extranjeros gentiles como inmundo y despreciable. Ver Hechos 11 del 1 al 18. Cierro la cita. En un vasto sector del cristianismo se piensa que el no consumo de carnes inmundas de Levítico 11 perteneció al pueblo judío y que no se aplica al pueblo gentil. Tal declaración es incorrecta. Noé ya tenía conocimiento entre animales limpios e inmundos. Dice Génesis 7, 1 y 2. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y hembra. Cierro la cita. Esto demuestra que la distinción entre animales limpios e inmundos ya existía antes de la existencia del pueblo judío. Dice Mark Finley: no entendió la diferencia entre los animales limpios e inmundos. Desde el tiempo del diluvio, Dios permitió que comieran animales limpios. Por eso entraron 7 parejas de los mismos en el arca. De los inmundos solo entraron 2. El libro de los Hechos fue escrito entre los años 61 y 63 de Jesucristo. En cambio, el de Apocalipsis en el año 96 de Jesucristo. Si Hechos 10 quiere decir que el puerco o el chancho fue limpiado, ¿por qué Apocalipsis 18:2, que fue escrito en el año 96, habla de toda ave inmunda y aborrecible? Tan inmundo era el chancho en el año 61 como en el año 96 de nuestra era, como hoy en día. Otro texto mal interpretado por muchos creyentes cristianos es el siguiente: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. 1 Corintios 10:25. Este texto tiene que ver con el problema de las carnes sacrificadas a los ídolos. Dice el verso 28: mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Podemos ver que la discusión en estos versos se refiere a la comida que era sacrificada a los ídolos y no a las carnes inmundas. El apóstol dice: de todo lo que se vende en la carnicería. Sobre este texto dice Cristian Álvarez: quienes enfatizan la palabra todo están forzados a reconocer que todo debe ser entendido dentro del contexto y con límites, tal como Filipenses 14:13, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo no significa lo bueno y lo malo, sino todo lo que sea la voluntad de Dios. De la misma manera, los cristianos podían comer de todo, pero todo lo permitido por Dios. Cierro la cita. Veamos lo que nos tiene que decir el Seventh-day Adventist Bible Commentary, volumen 6, y cito: cuando se ofrecían sacrificios en los templos de los ídolos, con frecuencia se vendían partes de esos animales en el mercado. Y como esa carne no se separaba de las otras carnes que se vendían, un cristiano podía comprar sin saberlo carne que se había ofrecido a ídolos. El consejo del apóstol es: esta carne podría ser comprada sin inconveniente por los cristianos. El siguiente texto ha sido mal interpretado por creyentes cristianos, porque todo lo que Dios creó es bueno
y nada es de desecharse. 1 Timoteo 4:4. Comentando este texto nos dice Juan Armando Bonjour, comencemos con el análisis del versículo 3. Mandarán abstenerse de alimento que Dios creó. El alimento que Dios creó para el hombre está indicado en Génesis 1:29. Toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto de semilla. Cuando la tierra quedó destruida por el diluvio, Dios admitió el uso de la carne, según Génesis 9:3 y 4. Aunque allí no se dan detalles, sabemos que Noé conocía la existencia de animales limpios e inmundos, según Génesis 7:2. Moisés dejó una lista detallada de los animales en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Dios sabe de cuántos males nos libramos cuando no usamos los animales que Él señaló como inmundos. Por ejemplo, el cerdo es transmisor de la triquina y el cisticerco. Ciertamente nos costaría mucho admitir que Dios se propuso con esa enseñanza sacar de la mesa de su pueblo platos nutritivos y deleitosos. En cambio, es fácil admitir que la obediencia a esas enseñanzas provenían o promoverían la salud del pueblo. Promesa condicional que está en Éxodo 15:26. Esos alimentos debían tomarse con acción de gracia. 2 veces se lo señala, versículos 3 y 4. ¿Qué quiere decir acción de gracia? Es lo que decimos cuando recibimos algo. ¿Podríamos darle gracias a Dios por algo que no nos dio como alimento? Si entráramos en la casa de un amigo y nos pusiéramos en el bolsillo un florero que nos gustó mucho y le decimos, amigo, muchas gracias por el florero, ¿estaríamos procediendo correctamente? La acción de gracia corresponde cuando recibimos algo y no cuando lo tomamos sin que nos fuera dado. Lo mismo con los alimentos. Tomar los que Dios no nos dio como alimento y darle gracias sería como burlarnos de Él. En el versículo 3 también se explica que de esos alimentos participan los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo que la palabra de Dios es la verdad, según Juan 17:17. Timoteo y todos los creyentes tenían a su alcance como palabra de Dios solamente el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo dijo que esa escritura inspirada era útil para enseñar y corregir. En esas escrituras estaban las enseñanzas sobre alimentación que Dios les dio. Por lo tanto, cada creyente fiel y conocedor de la verdad no iba a tomar cosas que Dios no creó como alimento e iba a darle gracias por ello. Alguien atenido al versículo 4 podría insistir en que no hay limitaciones en la alimentación, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia, según el verso 4. Adviértase que ese todo y ese nada es de desecharse. Forzosamente queda limitado por la frase condicional, si se toma con acción de gracia. Así pues, todo lo que Dios creó es bueno, tratándose de todo lo que Él creó para alimento, porque hay muchas cosas creadas por Dios que no son alimento. Felizmente, algunas de ellas las señaló definitivamente como que no son saludables. Con lo explicado queda claro que este pasaje no nos abre la puerta para hacer uso de cualquier cosa que pudiera parecernos alimento, sino que será solo aquello que Dios creó como tal. Y lo que tuvo la bondad de señalarnos que no es alimento, haremos bien en no usarlo, y mucho menos burlarnos de Dios al darle gracias por lo que nos dijo que no es alimento. Hoy se ha comprobado que la mayoría de las enfermedades se inician por una equivocada manera de alimentarnos.
son las enfermedades de la nutrición. Regularmente se dice que alguien murió del corazón o del estómago o de los riñones o del hígado o de los nervios, etc. Pero pocas veces se dice o se explica que esos órganos fueran afectados por malos hábitos respecto a la alimentación. De manera que si alguien se interesa en enseñar los creyentes a usar alimentos saludables que Dios ordenó, como lo hace la Iglesia Adventista, está haciendo la voluntad de Dios para todos. El resultado será mejor salud y un mejor servicio a Dios. Amigo, espero que este tema te haya sido de gran interés y ayuda, y nos veremos próximamente. Dios te bendiga.